El mensaje para hoy está titulado Sanidad de las mentiras que hemos creído. Cura las mentiras que te hemos acreditado. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 33. Jeremías 33, el versículo 6. Dice lo siguiente. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eis que traeré a él a salud y cura, y os sanaré, y les manifestaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Hoy quiero terminar esta serie de mensajes sobre sanidad, sobre cura. Y vamos a ver hoy algo que muchos sufrimos, muchos tenemos este problema de que creemos mentiras, creemos actitudes, creemos palabras que se nos fueron dichas y las tomamos en otro sentido, y eso ha causado una herida en la vida de nosotros. Yo no sé si alguna vez alguien te dijo, las heridas que tú tienes son solamente tu imaginación, producto de tu imaginación. Y tú podrías decir, pero ¿cómo así, pastor? Mis heridas son reales, las heridas emocionales, como veíamos en el mensaje de la semana pasada, son reales. Y yo sé, sí, yo sé que nuestras heridas son reales. Por ejemplo, si te abandonaron cuando tú eras niño, cuando tú eras crianza, si te rechazaron, te rejeitaron, si te compararon tus padres o los profesores en la escuela, te compararon con otros, esa es una herida real. Podemos ir a otras heridas más fuertes, por ejemplo, si fuiste abusado físicamente, si hubo violencia en contra tuya. Podríamos hablar también si fuiste abusado verbalmente o sexualmente. Todas esas son heridas. Si tú fuiste víctima, por ejemplo, del divorcio o de la infidelidad de tu marido o de tu papá en tu casa, todas esas son heridas reales. Tu esposo murió, te quedaste con tus hijos se casaron y te quedaste sola, solciña. Esa es una herida real. Pero sabes, hay heridas, feridas, que son producto de nuestra imaginación. O tal vez es el resultado de una mentira que el enemigo logró colocar en nuestras mentes. Y yo en esta tarde quiero desarrollar este último tema en relación a sanidad. Esas mentiras o esas cosas que nosotros hemos creído como si han sido verdad y que nos han dañado, que nos han causado una herida y que las llevamos tal vez por años desde que éramos crianzas, desde nuestra infancia. Así que yo quisiera hablar primeramente de las percepciones equivocadas que nosotros podemos tener. Porque miren, muchas situaciones dolorosas de nuestro pasado marcaron nuestras vidas. Tal vez no fueron tan terribles como nosotros las imaginamos o como nosotros las recordamos o como nosotros la creímos. Por ejemplo, eso que dijo tu papá y que te marcó y te hirió, tal vez no fue exactamente lo que tú oíste. Tal vez no fueron exactamente esas palabras que tú las tomaste como real. Tal vez no fueron exactamente esas palabras. O lo que te hizo tu esposa o tu esposo no fue como tú te lo imaginaste. Y esa percepción errada, equivocada, hizo de que la herida en tu vida fuese grande. Y cada vez que tú la recuerdas, esa herida se va haciendo mayor cada vez más. Entonces,
Si tenemos enfermedades emocionales, recuerden, la semana pasada hablamos sobre eso, las enfermedades emocionales. Por ejemplo, tengo un mal genio. Muchos tal vez tenemos mal genio, explotamos rápidamente. Otro ejemplo es los celos, ciúmes, la depresión, el egoísmo, la manipulación, la amargura y otras más. Todas esas son enfermedades emocionales. Pues si nosotros tenemos algunas de esas enfermedades emocionales, tenemos que aprender a ser objetivos, porque esos comportamientos de estas enfermedades, estas cosas que les he hablado, un mal genio, ciúmes, celos, depresión, egoísmo, pueden ser simplemente el resultado que produjo la interpretación que hicimos nosotros de un evento que sucedió en el pasado, sea tal vez hace pocas semanas, meses o hace muchos años cuando éramos nosotros crianzas, cuando éramos niños. Y entonces ese es el resultado que produjo esa situación y que según nosotros marcó nuestras vidas. Pudo haber sido tal vez algo que mi esposo o mi papá dijeron. Y yo lo interpreté, esas palabras, de una forma totalmente diferente a lo que ellos trataron de decirnos. O tal vez una acción. Miren, los protagonistas, por ejemplo, de ese evento pudo haber sido papá, pudo haber sido el esposo, la esposa, el abuelo, el hijo. Pero la percepción que nosotros tuvimos de esa situación, cómo se desarrolló, afectó nuestras vidas. Afectó nuestras vidas. Por eso yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos lo que hasta el día de hoy nosotros hemos creído. ¿Es 100% verdad? ¿Es 100% verdad la interpretación que yo hice de esas palabras o de esa actitud, de esa acción que tuvo la otra persona para con mi vida y que me marcó y que me afectó totalmente? Tenemos que preguntarnos y evaluar verdaderamente, porque tal vez nos estamos imaginando cosas que no son verdad, que no son ciertas. Y miren, muchas veces las personas arman tremendas películas, filmes de situaciones porque están heridas. Las personas están heridas emocionalmente y por eso muchas veces exageran las cosas. El problema con esto es de que muchas veces no sabemos diferenciar el momento de lo que ha pasado en mi vida anteriormente. Y no podemos disfrutar la vida, no podemos disfrutar el momento porque desconfiamos de todos. Desconfiamos de todo el mundo y eso no nos permite vivir vidas en paz. Pero recuerden lo que dijo el Señor Jesús. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos conocer la verdad de situaciones que han sucedido, que han pasado en nuestras vidas para poder ser libres. Muchas veces los maridos prefieren dejar allí las cosas porque no, la esposa se va a exaltar, y dice, bueno, está bien, déjalo allí, pero el marido quedó con esa herida porque la interpretó. Tal vez la esposa dijo algo que el marido lo tomó en otro sentido. Pero para evitar problemas, lo dejamos allí, vamos a dejarlo pasar. Pero en el corazón de él quedó una herida que se va cada vez, tal vez, que se menciona la situación o que se repite esa palabra, va a causar de que esa herida pueda ir creciendo. Entonces, yo creo de que en nuestras relaciones, especialmente en nuestros matrimonios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos pueda revelar lo que exactamente pasó. Lo que exactamente pasó. Es interesante la diferencia que puede haber
de un mismo evento, cuando nosotros tenemos un pensamiento o somos personas objetivas o personas subjetivas. Es totalmente diferente porque miren, la perspectiva subjetiva ya está afectada, está sesgada por nuestras inseguridades, por nuestros temores, nuestros celos, ciúmes, por nuestras amarguras, todas lo que les dije anteriormente, las malas experiencias que nosotros vivimos en nuestra infancia. Entonces, mi percepción subjetiva ya está marcada por todo eso y yo lo voy a interpretar, yo lo voy a ver de una manera muy diferente a la que es la realidad. Ahora, una persona que es objetiva, que es totalmente lo contrario, es una persona que es sana emocionalmente. No tiene esos problemas como la persona subjetiva de amarguras, de celos, de irritación, no. Por eso es que es importante, yo creo, que nosotros podamos lograr alcanzar una sanidad total. Porque una persona sana es una persona que no tiene inseguridades. Una persona sana es una persona que está libre de temores. Está libre de celos, de ciúmes. Es una persona que está libre de amarguras. También una persona que es objetiva en cómo ve las situaciones. Es alguien que no tuvo malas experiencias en su infancia. Porque, ¿sabes? Nuestra infancia nos marca. Y es por eso de que qué importante es que ustedes traigan a sus hijos a la iglesia, que puedan aprender los valores del reino, que podamos nosotros como padres también aprender a instruirlos, a educarlos y a corregirlos según los principios de la Biblia. Porque muchas veces tratamos a nuestros hijos como burros, tú no sabes, tú eres el peor y a veces en la desesperación del padre, en la amargura, palabras quedan marcadas en la vida de nuestros hijos. Y tal vez nosotros fuimos marcados de esa manera, sin querer, por nuestros padres, nuestros profesores allí en la escuela. Entonces, querámoslo o no, siempre el enemigo va a traer a nuestra mente, a nuestra memoria, todo aquello que nosotros vivimos, especialmente cuando éramos niños, cuando éramos crianzas, en nuestra infancia. Entonces, si queremos nosotros realmente ser libres de esas mentiras o de esas percepciones equivocadas, nosotros primeramente tenemos que trabajar en esa área. Tenemos que trabajar en esas percepciones erradas, equivocadas que hasta este momento nosotros hemos creído. Lo segundo que tenemos que hacer es poder trabajar en aquellas ideas que han sido colocadas en nosotros, en nuestras mentes, por otros. Y yo aquí quiero hablar de una de las herramientas, de unas ferramentas que Dios ha dado a su iglesia. Y es la sanidad interior, a cura interior. Porque hermanos, gracias a esto, a la sanidad interior, nosotros podemos apropiarnos de todo lo que Dios ha dejado para nosotros. Vamos a leer Salmo 147, el verso 3. Salmo 147, verso 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas y les ata a sus feridas. Es lo que hace nuestro Dios. Él sana a los quebrantados de corazón. Y las heridas no se quedan allí abiertas. Las heridas las ata, las venda, dice aquí este versículo. Entonces, Dios ha usado la sanidad interior para que las personas que fueron heridas, aquellos que fueron lastimadas en su vida, tal vez desde su infancia, puedan apropiarse de todo aquello que Jesús logró en la cruz por ellos. Tristemente, hermanos, hoy en día hay
muchos lugares donde solo se predica la salvación, que Jesús murió para salvarnos, es decir, para llevarnos al cielo y amén, pero muchas veces la prédica, el mensaje de ciertos lugares queda allí, se acaba allí. Pero Jesús no solamente murió en la cruz para salvarnos, le dice la Biblia que Jesús fue a la cruz también para llevar nuestras enfermedades. Jesús murió por nuestras enfermedades. La Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. La Biblia dice que Jesús se hizo maldición para que toda la bendición que Dios le había dado a Abraham y le prometió que sería para su descendencia, para toda la nación de Israel, sea para nosotros. Fíjate lo que dice Isaías 53, verso 4. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Dice la Biblia de que Él soportó el abandono, Él soportó la burla, zombaría, Él soportó el rechazo, a rejeição, el bullying, para sanarnos, para curarnos a ti y a mí. Entonces, es gracias a esta ferramenta, a esta herramienta que Dios ha dado a la iglesia, que es sanidad interior, que muchos hemos podido ser sanados, muchos hemos podido ser curados. Yo sé que hay muchos cristianos, no todos muchos, pero hay algunos cristianos que no están de acuerdo, no concordan con la sanidad interior. Ellos tienen sus razones. No voy a hablar de sus razones porque no me gusta entrar en polémicas, pero yo sí quiero mencionar un punto donde yo creo de que ellos sí tienen razón, por la cual ellos no quieren creer en sanidad interior. Y el punto es este: desafortunadamente hay algunos cristianos, hay algunos consejeros en el tiempo de ministrar sanidad interior, que le dicen a sus discípulos, le dicen a las personas a quienes están ministrando, aconsejando, le dicen cosas como estas: el Señor me muestra que en tu infancia tú fuiste abusado físicamente, sexualmente. Estoy viendo un cuadro allí en tu pasado donde tú fuiste rejeitado, rechazado a la hora de nacer. Y Dios me está mostrando que tuviste un intento de aborto. Y por causa de esas cosas, por causa de no saber discernir los dones del Espíritu Santo, por causa de no saber cómo hablar a la persona, muchas veces la persona sale más herida de lo que entró para poder ser curada. Muchas veces por causa de esas, me dijo el Señor me muestra, muchas personas, muchos que fueron por ayuda, terminaron brigando, peleando o cortando relación con sus padres por causa de esas cosas. Yo creo de que esto es algo muy delicado, mis queridos hermanos, porque estas afirmaciones, en vez de sanar, de curar a las personas, les colocan heridas mayores. En vez de poder usar la herramienta que Dios ha dejado a la iglesia, de poder ministrar sanidad, cura interior, hace de que las heridas de esas personas puedan ser más grandes. Y es por eso de que tenemos que estar en plena comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que realmente aprender a escuchar la voz de Dios y no la carne. No la carne. Porque a veces por darnos de muy
muy espirituales o de hacer que la otra persona piense que Dios me habla, decimos o afirmamos cosas que no son verdad, que no es una realidad. Como le digo, el resultado es de que en vez de poder ministrar y ayudar a las personas, realmente es todo lo contrario. Y es por eso de que la Biblia nos enseña de que toda revelación, toda profecía, dice que tiene que ser juzgada por 3 testigos, 3 testimonios. Es algo delicado. Es algo delicado, no es que por ahí alguien se levanta y en medio del culto me dice, pastor, el Señor me está diciendo. No. La Biblia dice que Dios es un orden, es un Dios de orden. Y toda profecía tiene que ser, dice la Biblia, juzgada por 2 o 3 testigos. Cada vez que alguien me dice, pastor, Dios me ha mostrado esto, me dice, ok, voy a orar. Si el Señor me muestra lo mismo, voy a estar en concordancia. Pero si el Señor no me muestra, pues vamos a dejarlo allí. Y toda revelación que Dios me habla, que Dios me muestra, que Dios me dice, yo inmediatamente no la pongo como si fuese cierto. Yo inmediatamente lo que hago es, lo comparo con lo que dice la palabra de Dios por medio del fruto del Espíritu. Allí en los frutos del Espíritu hay 9 frutos, hay 9 cosas, yo ya les he hablado. Por ejemplo, dentro de los frutos del Espíritu, el primer fruto es el amor. Esto que Dios me ha revelado me lleva a amar, por ejemplo, a mis papás. Me lleva a amarme más a mí. Me lleva a amar a Dios. Segundo fruto, gozo, alegría. Este fruto o esta revelación me trae alegría. Tercero, me trae paz. Me llevó a ser una persona paciente, buena, amable, fiel, humilde. Produjo o va a producir en mí dominio propio. Todo tenemos que nosotros poderlo comparar con la palabra de Dios, porque Dios no va en contra de su palabra. Dios no va en contra de su palabra. Pero también tenemos que hacer lo mismo cuando alguien viene con un chisme, con una fofoca. Ay, querida, ¿sabes lo que me enteré de tu marido? Hermanos, paremos eso. Eso es simplemente fofoca, es chismes. Es el diablo usando a una persona, a un creyente, colocando una mentira dentro de tu mente. Colocando una mentira dentro de tu mente. Por eso yo estoy hablando de cosas, por ejemplo, que nunca pasaron, pero que el enemigo se encargó de crear en tu mente por causa de una palabra, por causa de una acción. Ya toda una película, un filme dentro de tu cabeza, dentro de tu mente, y que tú lo has creído. Y eso te trae perjuicio. Nos produce daño, nos produce una herida que ha quedado allí marcada y que necesita ser curada. Lo tercero, los argumentos en contra de Dios. Los argumentos en contra de Dios. Miren, otra herida inexistente o imaginaria es la mentira que muchos hemos creído en relación a Dios. De que Dios es el culpable de nuestras heridas del pasado. Y tal vez tú has escuchado, tú lo has dicho, no sé. Pero se dicen cosas como las siguientes: Dios me hizo así. Dios me hizo así de feo. No, es que la enfermedad que tengo es la voluntad de Dios. Como si la voluntad de Dios fuese enfermar a las personas, a unas sí y a otras no. Hermanos, ese no es nuestro Dios. Pero esas heridas sí son verdaderas, porque hemos creído que Dios es el culpable.
de ciertas situaciones. Es que fue la voluntad de Dios que yo naciese retrasado mental. O de que algún familiar naciese así. O que tuviese, Dios es el culpable de que tuvieses una parálisis cerebral. O el famoso, Dios permitió que esto sucediese. Dios permitió que mis padres me rechazaran, me rejeitaran. Dios permitió que yo fuese abusado físicamente o sexualmente. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Otra frase que se dice, por ejemplo, si Dios sabía que mi hijo iba a nacer con ese problema físico o con ese problema mental, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué lo permitió? Y a través de eso estamos insinuando de que Dios es el culpable que mi hijo naciese con esa deficiencia. Si Dios sabía que mi futuro esposo iba a ser un abusador físico, si Dios sabía de que mi matrimonio iba a ser una desgracia, ¿por qué no lo impidió? Le echamos la culpa a Dios de todos nuestros problemas. Otra frase es, mi enfermedad, el divorcio, la infidelidad de mi cónyuge fueron la voluntad de Dios. Ahora, si tú analizas estas frases, estos ejemplos que te acabo de decir, te vas a dar cuenta que es la conversación normal de mucha gente, aún de muchos creyentes. Yo lo oigo en todo tiempo. Es que Dios lo quiso, Dios lo permitió, fue su voluntad. Dios es soberano, Él está en el control de todas las cosas. Entonces, lo que me pasó viene de Dios. Ahora, yo quiero dejarte claro lo siguiente. Todas esas son las mentiras que hemos creído, que has creído acerca de Dios y que han causado heridas profundas y que solamente son producto de nuestra imaginación. Entonces yo quiero responder a estas frases con las siguientes afirmaciones. Miren, primeramente, Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Vamos a leer Jeremías 32:17 en la Nueva Traducción Viviente. Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Dios es soberano. Sí, Dios es soberano. Primera de Crónicas 29, versículo 12. Nueva versión transformadora. Riqueza e honra vem somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos e cabe a ti exaltar y dar fuerza. Déjame leerlo en español. Bueno, puedes ponerlo nuevamente allí, por favor. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Déjame recalcar esa frase. Dice, según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. Allí vemos la soberanía de Dios. Allí vemos la soberanía de Dios en su creación. Romanos capítulo 1, verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, con nosotros, yo no sé, cuando te vas al campo y está todo oscuro,
Y tú puedes mirar al cielo y puedes mirar allí las estrellas, la abundancia de estrellas. Yo no sé tú, pero yo puedo decir definitivamente Dios existe. Porque eso no es producto de la casualidad. Dios existe. Pero lo mismo podemos decir cuando vemos la perfección de la creación de Dios en un bebé. Cuando vemos su maniña, su amado pequeñiña, ahí podemos ver la perfección y podemos decir, wow, es Dios. Es Dios, mis queridos hermanos, Dios existe. Ahora, lo segundo que quiero usar es de que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Salmo 139, verso 16, nueva traducción viviente. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasase. O sea, Dios nos vio desde antes de nacer. Desde antes de que tú y yo naciésemos, Dios nos vio. Y Dios sabía todo de nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá. Daniel capítulo 2, verso 22. Daniel 2, 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está en trevas y con Él mora a luz. Y vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 10, verso 29. La segunda parte, nueva traducción viviente. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Aún los pasariños, si uno cae a tierra, dice de que aún eso Dios lo sabe. Lo tercero, aunque Dios es el único que da vida. Dios es el único que da vida, hermanos. No es otra cosa. Él da vida a un bebé y a otros no, porque Él es soberano. Isaías 42, verso 5. La última parte del versículo. Da fôlego a cada uno y vida a todos que caminan sobre a tierra. Él es el que da vida. Él es el que da ese aliento, ese fôlego de vida a todos los que caminan sobre la tierra, dice. Y Daniel, capítulo 5, verso 23, la última parte del versículo también. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Tu vida está en las manos del Señor, tu vida y mi vida. Entonces, resumiendo estos 3 puntos, aunque Dios es soberano, todopoderoso, aunque Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, y aunque Dios es el único que da vida, Dios respeta la libertad de cada persona. No estoy hablando de la salvación, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero Dios respeta la libertad tuya, la libertad mía en el transcurrir de nuestras vidas. Entonces, no necesariamente lo que nos pasa, lo que nos acontece, es la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay bebés que nacieron durante el enamoro de la pareja, dos casáis, nacieron durante el noviazgo, no se habían casado, fueron contra la ley de Dios. Y si durante el enamoro, durante el noviazgo hay relaciones sexuales, entonces hay consecuencias. Hay consecuencias. Hay bebés que nacieron producto de una borrachera, de una bebedera del papá. Y eso trae consecuencias. O hay bebés que son el resultado de padres drogadictos. Y eso también trae consecuencias. Hay otras más, como por ejemplo accidentes que afectan al bebé, el crecimiento, el desarrollo del bebé. Por eso yo quiero decirte, no permitas que Satanás ponga mentiras en tu mente de que el culpable es Dios. De que el culpable es Dios.
También hay personas que nacieron como resultado de un abuso sexual. Pero Dios no es el culpable de eso. Dios no es el culpable. Tristemente nosotros vivimos en un mundo malo, depravado, y tenemos que pagar las consecuencias de las decisiones o las acciones de otras personas. Pero no metamos a Dios allí. No metamos a Dios allí. Tampoco Dios es el que enferma. No es de que cuando yo me formé, por ejemplo, en el vientre de mi madre, Dios dijo, lo voy a enfermar con cáncer, con diabetes. ¿Ustedes creen que Dios es así? Dios no enferma, mis queridos hermanos. Es una consecuencia que viene por causa tal vez de algo genético de nuestros padres, y ya en otros mensajes hemos visto que eso son maldiciones. Pero también puede ser por causa de una mala alimentación, de una mala vida. Pero no metamos a Dios de que es Él el que me enferma. Ahora, Dios tampoco interviene en la formación de ningún bebé, a menos que, y escúchame bien, te lo quiero decir esto bien claro, Dios no interviene en la formación de ningún bebé a menos que nosotros se lo pidamos en oración. A menos que tú y yo le pidamos, Señor, bendice a mi hijo, bendice a este bebé que llevo en el vientre, guárdalo, cuídalo, protégelo allí de toda enfermedad, de cualquier otra cosa que no venga de ti. Por ejemplo, si en un embarazo, si en una gravidez hubo pecado, o sea, no estaban casados, tuvieron relaciones siendo enamorados, siendo novios, pero se arrepienten y van delante de Dios y le dicen, Señor, perdónanos. Y ahora te pedimos, Señor, de que tú intervengas. Dios, no permitas que nada malo le pase a este bebé. Cuídalo, guárdalo, protégelo, que puedan hacer bien. Porque recuerden, todo lo que semeamos, vamos a coler, trae consecuencias. Por eso Dios no va a intervenir a menos que nosotros se lo pidamos en oración. Es allí donde Dios va a intervenir. Tal vez la consecuencia de ese pecado, el diablo está tratando allí de colocar, pero cuando tú y yo como creyentes, como cristianos, aquellos que amamos a Dios, se lo pedimos al Señor en oración. Solamente allí Dios va a intervenir. Dios no interviene solamente en casos especiales. Por ejemplo, en el nacimiento de Jesús. Allí intervino Dios. El Espíritu Santo dice que concibió a ese bebé en el vientre de María. Y en algunos otros casos intervino Dios, mas no más. No más, es el proceso natural. Es el proceso natural. Y ahí está el gran secreto. Si nosotros le pedimos, si nosotros oramos y le clamamos a Dios, Dios va a intervenir. Por eso, qué importante es orar. Qué importante es orar. Y yo no entiendo por qué la gente no ora. Yo creo que simplemente no han entendido esto. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es grande, Dios todo lo sabe, pero Dios le dio una libertad al ser humano y Dios no la viola. Dios no la viola solamente cuando nosotros se lo pedimos. Solamente cuando tú y yo le pedimos a Dios poder intervenir. Por eso es que la Biblia dice una y otra vez, pedid y se os dará. Si tú no pides, no vas a recibir nada. Dice Santiago, ustedes no han recibido nada porque no han pedido. Porque no han pedido. Entonces, lo que sí Dios hace es poder disponer todo en la vida, lo bueno y lo malo, para nuestro bien. Romanos 8:28, yo sé que conoces el versículo, dice:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay una condición. Fíjate al comienzo del versículo, dice, a los que le aman. Esta no es una promesa para todo el mundo. No es una promesa para todo el mundo, es una promesa para los que le aman. Si yo no amo a Dios, no va a disponer esa desgracia que aconteció para mi bien. Y ahora yo sé de que todo el mundo dice, yo amo a Dios. No, pero cuando la Biblia habla de amar a Dios, significa poner a Dios en el primer lugar de mi vida. El poderle entregar todo mi ser al Señor. No es solamente palabras bonitas que salen, yo amo a Dios, pero después estoy llevando una vida totalmente en pecado, no. Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y hermanos, este es un versículo, márcalo allí en tu Biblia si ya no lo tienes marcado. Es un versículo que nosotros tenemos que apropiarnos, hermanos. Apropiarnos porque tal vez fuiste producto de la borrachera, la bebedera de tu papá y naciste. Por eso yo tomo este versículo y yo oro y le digo, Señor, yo te pido que tú dispongas este error para mi bien. Para mi bien. Si yo soy el resultado de un abuso sexual a mi madre, o si mi hijo que va a nacer, según la ciencia médica, ya está enfermo allí en el vientre, yo puedo orar, Señor, tú no eres el culpable de esa enfermedad, pero yo te pido que tú dispongas, que tú cambies la situación. ¿Cuántos casos hemos visto? ¿Cuántos casos hemos visto de que Dios ha cambiado, ha mudado? Aquí en nuestra iglesia hemos visto 2 bebés ya desahuciados, pero oramos. Y Dios permitió que pudiesen nacer prematuros, 6, 7 meses, pero a los 2, 3 meses ya el médico decían que había que abortarlo. Pero le creímos a Dios y ahora son crianzas perfectas, sin ninguna secuela, sin ninguna consecuencia. Tenemos que creerle a Dios y tenemos que orar para que las consecuencias del pecado o lo que el diablo está tratando, Dios lo pueda cambiar. Y como dice Romanos 8:28, sea para nuestro bien. Dispón, Señor, las cosas para nuestro bien. O tal vez no puedo tener un bebé, pero yo te pido, Señor, que tú dispongas esta esterilidad para mi bien, porque yo te amo. O como dijo José, por ejemplo, a sus hermanos. Génesis capítulo 50. Génesis 50, verso 20. Numa versão transformadora. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Que podamos decir eso. Mis padres, la gente alrededor, planearon todo para mi mal, pero Dios lo cambió, lo mudó para mi bien. Nosotros que amamos a Dios, creemos eso. Creemos eso. Nos paramos firmes en las promesas de la palabra de Dios. Es que yo puedo decir, Señor, yo creo de que esta situación, esta injusticia que estoy pasando, o esta herida imaginaria que yo estoy sufriendo, tú lo puedas usar para mi bien. Entonces, quiero resumir el mensaje. ¿Cómo podemos ser sanos? ¿Cómo podemos ser curados de estos supuestos que hasta aquí nosotros hemos creído, hemos vivido? Lo primero, tenemos que perdonar a los protagonistas del supuesto evento. Aquellos que participaron de eso que nosotros creímos que era realidad, que era verdad. Lo primero que tenemos que hacer es tenemos que perdonarlos.
Y es una oración muy simple. Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi abuelo, yo perdono al vecino, yo perdono a mi hermano en la iglesia, yo perdono al pastor, yo perdono al líder. En el nombre de Jesús. Y dile por qué, porque yo creía que me habían rechazado, rejeitado, porque yo creía de que habían abusado de mí, porque yo creía de que yo no les importaba. Una oración simple, pero la confesión es importante. Lo primero que tenemos que hacer es poder perdonar a aquellos protagonistas del evento que me causaron esa herida. Segundo, sanidad interior. ¿Y qué es sanidad interior verdaderamente? Sanidad interior no es nada más que permitir que Jesús entre en esa escena de tu vida. Porque mira, no es solamente perdonar. Hay mucha gente que dice, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi abuelo, yo perdono a fulano de tal por lo que me hicieron, pero no son sanos. No son sanos, la herida queda allí. La herida aún no ha sido vendada, no ha sido atada. Por eso, sanidad interior, mis queridos hermanos, es poder permitir que Jesús entre en esa escena. Que podamos cerrar nuestros ojos allí en oración y decirle, Espíritu Santo, muéstrame. Aunque sea algo que no es real. Que yo me lo imaginé, que yo lo pensé que era así, pero aún así, poderle decir, Señor Jesús, entra en esa escena. Entra en esa situación, en ese cuadro. Hacerlo real dentro de mi corazón, dentro de mi mente. Y poderle pedir allí al Señor de que Él pueda curar esa herida. Tengo que ver a Jesús entrando allí, mis queridos hermanos, y sanando y curando mi vida, mi corazón, porque yo había creído que yo era víctima de algo que yo realmente lo imaginé, pero tenemos que hacerlo. Y tercero, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió. Yo sé de que a veces tú puedes decir, pero pastor, eso fue cuando yo era crianza. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Fíjate, Juan 16, versículo 13, la primera parte. Joao, capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Solamente el Espíritu Santo. No que le voy a preguntar a mi abuela, le voy a preguntar a mi papá cómo fue. No. Que el Espíritu Santo te revele. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Porque muchas veces hay situaciones en el pasado que mamá, papá, el abuelo, el tío no te van a querer muchas veces decir la verdad por no herirte. Deja que el Espíritu Santo pueda revelarnos. Mira, los demonios siempre van a exagerar o van a mostrar una imagen distorsionada de las personas que nosotros amamos. Como nuestros papás, nuestros abuelos, el esposo, la esposa. Y mientras tú tengas esa imagen distorsionada de esos a quienes tú amas, vas a vivir resentido, vas a vivir dolido toda la vida. Pero si yo le pido al Espíritu Santo que me pueda revelar lo que realmente pasó. Ahora, el punto es el siguiente. Y si le creemos al Espíritu Santo, porque hay gente que le cree más las mentiras de los demonios que lo que Dios nos dice. Preferimos seguir atormentándonos, no, pero fue así y yo lo creo. Y Dios está diciendo, no fue así. Tenemos que creerle al Espíritu Santo. Y si tú le crees al Espíritu Santo, ¿sabes qué va a suceder? Esa imagen que tú tenías de esa persona va a cambiar, va a mudar.
no la vas a seguir considerando igual como hasta ahora la has considerado. Lo cuarto que tenemos que hacer es poder renovar nuestra mente todos los días. O sea, ¿cómo es que me voy a renovar mi mente? Me voy a proponer creer solamente lo bueno de mi marido, solamente lo bueno de mi esposa, lo bueno de mis hijos, lo bueno de mis papás. Eso es renovar mi mente. Aunque yo vea errores, sí, pero voy a creer en lo bueno, la parte buena, porque nos especializamos en ver los errores de los demás. Voy a renovar mi mente y decir, no, mi marido es el mejor marido del mundo. Mis hijos son los mejores hijos, aunque sean malcriados, aunque no me obedezcan, pero son los mejores hijos que tengo. Porque Dios los va a cambiar, Dios los va a transformar. Ellos serán siervos del Altísimo. Tenemos que empezar a declarar y creer. Porque una cosa es declarar, el pastor dijo, repetir, pero si tú no crees no valen de nada. Tenemos que creer, mis queridos hermanos. Fíjate lo que dice Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vamos a pensar en lo bueno. Mira a tu hermano, a tu esposo, a quien tienes a tu lado y mira lo bueno que hay. Hay muchas cosas buenas. Vamos a comenzar a pensar, como dice este versículo, en todo lo justo, bueno, amable, si es de buen nombre. Y lo último que tenemos que hacer, hermanos, es poder echar fuera a los demonios. Porque aunque tú digas, pero pastor, yo ya los reprendí, los eché fuera, los demonios regresan. Los demonios regresan para atormentarte, los demonios regresan para colocarte allí en tu mente nuevamente esas cosas. Tenemos que reprenderlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Entonces, si queremos realmente ser libres de las mentiras que nosotros hemos creído, si realmente queremos ser sanos de todo aquello que esas heridas tal vez imaginarias, como es el tema de hoy, que realmente podamos ser libres, podamos ser curados a través de estos pasos que quiero les estar tratando de enseñar. Voy terminando. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. Segunda de Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Examina bien este versículo. Hay riqueza en este versículo. Dice que nosotros tenemos que destruir todo argumento en contra de Dios. Satanás ha puesto argumentos en nuestra mente de que Dios es el culpable de muchas cosas, de las situaciones que están pasando, y eso ha creado heridas imaginarias en nosotros y han producido un resultado: amargura, ciúmes, celos y tantas otras cosas como que vimos la semana pasada. Pero tenemos, dice este versículo, que destruir todos esos argumentos. Y termino con este versículo. Tenemos que hacer lo que hizo Job. Job 42, capítulo 42, versos 5 y verso 6, la primera parte. Job dice: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo que disse, me retracto de todo lo que dije. Si tú lees el libro de Job, al igual que nosotros, al igual que tú y yo, Job le jugaba la culpa a Dios de todo lo que le estaba pasando. Es que era la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Es que Dios lo quiso así. Pero estaba errado, estaba equivocado. Y cuando finalmente Dios se le aparece allí en toda su gloria, Job llega a ver lo bueno que es Dios. Y aquí en este versículo él dice: eu retiro o que disse. Yo me retracto de mis palabras.
O sea, me arrepiento de todo lo que dije. ¿Por qué? Porque hablaba lo que otros decían. Y hermanos, muchas veces nosotros repetimos solamente lo que otros dicen. Es la voluntad de Dios. Dios lo quiso. Es mi cruz. ¿Cuántas veces la gente no dice tengo que cargar mi cruz? Y es una mala interpretación del versículo simplemente. Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere tu infidelidad, que no seas feliz. Dios no quiere de que... No, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Termina Job diciendo, pero ahora mis ojos te han visto. Que realmente nosotros podamos ver a Dios como verdaderamente es Él. Y que todas esas heridas imaginarias, todas aquellas cosas que nosotros creímos, realmente Dios las pueda curar. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos. Y ahí con los ojos cerrados, ojos fechados, cada uno de una manera personal. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos pueda revelar qué heridas, qué feridas imaginarias nosotros tenemos en nuestras vidas. ¿Qué cosas hemos creído de nuestro marido, de nuestra esposa, de nuestros papás, que no son verdad? Pídele allí, Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, revélame. ¿Qué cosas tú habías creído de Dios? ¿Cuántas veces le echaste, lloraste a culpa a Dios? Señor, esta tarde queremos pedirte que nos des revelación, que nos muestres, Señor. Porque quizás, Señor, yo creí de que mi papá dijo algo y me afectó toda la vida. Y en realidad sus palabras no tenían ese sentido. Muéstrame, Espíritu Santo. Hoy me doy cuenta de que el diablo distorsionó lo que mi papá dijo. Y también me doy cuenta, Señor, que no he hecho un proceso de sanidad, de cura. Que he dejado las cosas pasar. Que aunque tal vez perdoné a papá, la herida, Señor, quedó allí. Señor, yo creía que mi esposa me había sido infiel. Pero me doy cuenta, Señor, de que el diablo pintó una historia totalmente distorsionada, falsa. Y llevo años ya viviendo una vida amargada. Señor, y me doy cuenta que tenía argumentos en tu contra. Yo creía, Señor, que tú eras el culpable de que yo naciese. Que me diste esos papás. Que tal vez me tocó un papá abusador. O un papá mujeriego. Un papá borracho, bébedo. O una mamá manipuladora.
Y Señor, en lo profundo de mi corazón yo estuve resentido contigo. Porque Satanás me hizo creer cosas. Pero ahora yo entiendo, Señor, que tú le das libertad a la gente. Y ellos eligieron ese camino. Y yo te doy gracias porque gracias a ellos, gracias a papá, a mamá, con todos sus errores y todas sus faltas, yo nací, estoy vivo. Tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y hoy creo, Señor, como dice Romanos 8:28, de que tú dispones todas las cosas para mi bien. Por eso en el nombre de Jesús yo quiero perdonar. Y allí donde estás, empieza allí a perdonar. Perdona a tu papá, perdona a tu esposo, a tu esposa, por lo que tú creías que había hecho, que había dicho. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que intervengas en mi vida, que tú puedas transformarme, Señor. Señor, entra en esos cuadros dolorosos, aún de mi imaginación. Yo me formé un filme, una película, Señor, allí en mi mente. Yo pensaba que era realidad. Pero yo te pido que entres allí ahora, Señor. Entra allí, en esa situación. Entra allí, Señor, en ese cuadro. Yo quiero pedirte que veas a Jesús entrando allí. Quiero pedirte que veas a Jesús entrando en ese cuadro, en esa situación y sanando, curando. Que puedas ver a Jesús tirando, sacando allí todas esas mentiras. Y que Él pueda restaurar tu relación con tu papá, con tu mamá. Que Él pueda restaurar tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tu relación con Dios. Y Señor, como dice tu palabra, llevamos cautivos, Señor, esos pensamientos. Nos liberamos, Señor, de todo pensamiento contrario a ti. Y creemos, Señor, lo que dice la Biblia, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Hoy es el día de mi liberación. Hoy es el día de mi sanidad, de las mentiras que yo he creído, de las imágenes que Satanás colocó allí en mi mente y que yo he vivido todo este tiempo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, oh Dios, trae sanidad, trae cura, Señor, a cada uno de nosotros, aquellos que nos ven por la internet, en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro sanidad, yo declaro mi sanidad. Yo te pido, levanta allí tus manos y en el nombre de Jesús se rompen las cadenas, se rompen esas cadenas que me han estado atando. En el nombre de Jesús, la tristeza se va, la depresión se va. En el nombre de Jesús, los celos, los ciúmes se van, la amargura se va. Todo temor, toda inseguridad se va ahora en el nombre de Jesús. Señor, queremos que tú nos hagas libres, que nos libertes, Señor, que puedas traer cura, sanidad, Señor. Queremos ser verdaderamente lo que tú quieres de nosotros. Queremos servirte y amarte, Señor, sin ataduras. Queremos servirte y amarte, Señor, sin heridas,
sin enfermedades emocionales. Queremos servirte y llamarte, Señor, con todo nuestro ser. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo. Eres tú el que nos vas a mostrar si hay aún cosas en mi interior. Eres tú el que me vas a mostrar la verdad de aquellas mentiras que he creído. El diablo distorsionó palabras, el diablo distorsionó situaciones, el diablo ha querido romper relaciones matrimoniales, relaciones familiares, relaciones dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús reprendemos todo poder del enemigo, toda mentira de Satanás. Y declaramos, Señor, tu sanidad, declaramos tu cura, declaramos la verdad, porque solamente tú, Señor, nos llevas, nos guías a toda la verdad. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven a nuestras vidas. Trabaja, ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, entra allí en lo profundo de nuestro ser. En esos cuadros, Señor, donde hemos sufrido, hemos llorado, donde hemos creído, Señor, mentiras. Y quita, Dios, todo aquello que no es verdad. Y trae sanidad, trae cura, trae restauración a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile al Señor, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Renuévame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame,
Dile a la persona que está a tu lado, el Espíritu Santo te revelará toda la verdad. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.